Sin duda, la actitud desprendida que mostraba es digna de imitar por todos los siervos de Dios. Les recordó una bienaventuranza que Cristo dio y que nunca se registró en los evangelios. Más bienaventurado es dar que recibir. Los siervos de Cristo deben procurar ministrar a otros antes que otros nos ministren a ellos. La bendición final de Pablo. Versículo 36 al 38. Qué escena más conmovedora es esta. Pablo y sus compañeros de rodillas mientras el gran apóstol oraba con ellos y por ellos. Lloraban porque sabían que nunca más volverían a verlo personalmente. Cuando hay un lazo de amor entre los siervos de Dios y su pueblo, cuánta bendición envía Dios. Pablo los dejó y se encaminó a Jerusalén. Iba con las contribuciones para los judíos y en su corazón llevaba un ardiente deseo de testificar a su pueblo. Una vez más, Pablo el predicador se convertiría en Jerusalén en Pablo prisionero de Jesucristo. Hechos capítulo 21. El viaje a Jerusalén, versículo 1 al 6. Tras este viaje en su mapa, avistar en el versículo 3 significa que tenían a Chipre a la vista. Pablo y sus compañeros se quedaron en Tiro mientras descargaban la nave y esto les permitió tener compañerismo con los creyentes allí. De nuevo, el Espíritu le advirtió a Pablo del problema en Jerusalén. Qué hermosa escena tenemos en el versículo 5, al reunirse la familia de la iglesia en la playa para un tiempo de oración. Qué triste ver a los niños en la iglesia mientras sus padres se quedan en casa, o los esposos adorando mientras las esposas y los hijos están en algún otro lugar. Compare este versículo con capítulo 20, versículo 36 al 38. El grupo se quedó un día en Ptolemaida y luego fueron a la casa de Felipe en Cesarea. Felipe comenzó como diácono, capítulo 6, versículo 5, luego al ser evangelista, capítulo 8, versículo 4, y ahora se había establecido en Cesarea con su familia. Indudablemente muy ocupado ganando almas. Sus 4 hijas solteras tenían el don de profecía. Léase capítulo 2, versículo 17. Los dones espirituales a las mujeres y sus ministerios son importantes en la iglesia, pero no deben tomar el liderazgo espiritual sobre los hombres. Léase 2 Corintios capítulo 11, versículo 5, 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 al 40 y Timoteo capítulo 2, versículo 9 al 15. Cuando Dios tuvo un mensaje para darle a Pablo, usó el ministerio de Agabo y no el de ninguna de las hijas de Felipe. Este mismo profeta fue el que predijo la hambruna. Pero Jacobo, como hemos visto, era el líder de la iglesia de Jerusalén y con toda seguridad interesado en guardar las tradiciones judías en la vida de la iglesia. Nótese en el versículo 20 que había miles de creyentes judíos que todavía practicaban los mandamientos mosaicos. Esto debe haber sido más fácil en Jerusalén que en ninguna otra parte, puesto que el templo con todas sus ceremonias estaba a mano. Tenemos aquí una confusión entre la ley y la gracia, el reino y la iglesia, una confusión que todavía subsiste. Jacobo y los ancianos pensaron que Pablo debería probarles a estos judíos celosos que en realidad no estaba enseñando en contra de la ley de Moisés. Era un mal compromiso, pero Pablo cayó en él. Ya había escrito las cartas a los romanos y a los gálatas
que probaran que nadie se puede salvar o santificar por guardar la ley, y mostraban que el cristiano es libre de la ley de Moisés. Ahora negaba toda esa verdad inspirada con una componenda religiosa destinada a trazar un compromiso con los judíos. Pablo fue junto a 4 hombres que tenían la obligación de cumplir sus votos y ofrecer los sacrificios. Toda esta ceremonia duraba 7 días. Versículo 27. Es evidente que se trataba de un voto nazareo, puesto que incluía el raparse la cabeza. Véase las propias acciones de Pablo en Hechos capítulo 18, versículo 18. ¿Dio resultado la artimaña? No, lo que obtuvo Pablo fue su arresto. Sucedió exactamente lo que Dios le fue advirtiendo en cada ciudad. Si Pablo hizo o no lo correcto, no nos toca a nosotros decirlo con confianza. Esto sabemos. Dios usó todo el episodio para poner a Pablo en manos de los romanos y no de los judíos, porque estaba más seguro con los romanos. Dios usó a los romanos para proteger a Pablo y llevarle a Roma, donde Dios tenía un trabajo especial para que hiciese. El arresto en el templo, versículo 27 al 40. Algunos de los judíos del extranjero que conocían a Pablo le habían visto acompañado de Trófimo, un gentil efesio, y cuando vieron a Pablo en el templo dieron por sentado que había llevado a su amigo gentil al área prohibida. Era falso, pero Satanás es un mentiroso y padre de mentira. Precisamente lo que Jacobo estaba tratando de impedir ocurrió de todos modos. La fe es confiar en Dios sin artimañas, y el creyente que anda por fe no tiene que recurrir a planes y ardires para influir o complacer a otros.